buscar ese camino para enraizar, fortalecer la voluntad de vuestros hijos. Ese sería el primer tren, pero no es el único. Vamos a por el segundo tren. El segundo tren que plantea Aristóteles, con esta analogía, es lo que él llama el éucrata. El éucrata es el que tiene buena voluntad, es la persona moderada, que ya tiene, en el fondo, sabe lo que es bueno y es malo. Otra vez, si recordamos la inteligencia, la voluntad y las pasiones, el éucrata ya sabe lo que es bueno y malo, tiene suficiente dominio de la voluntad para vivirlo, pero las pasiones todavía le tiran mucho hacia otros aspectos que quizá entiende que no son tan buenos. Tiene dominio de sí mismo, pero hace el bien un poco a contracorazón. La gran pregunta otra vez es, un éucrata, esa persona que sí ya se domina, pero las pasiones todavía las tiene despiertas y allí están reclamando sus intereses, una persona así será feliz. Y yo digo, será buena persona, pero feliz, feliz. Y pondré algunos ejemplos, así medio en broma, si me dejáis explicar algún chiste de esos que corren, de dos viudas, una recién viuda que le pregunta a su amiga un día, se ven, mira que me he quedado viuda, y le pregunta a la otra, ¿tú ya rezas por tu marido? Y dice, ay, pues no lo había pensado nunca. Y dice, está en el purgatorio. Y dice, pues que purgue, ¿no? Esa es una persona que vivía su matrimonio de manera eucrática, es decir, que lo vivía un poco a contracorazón y dice, me la he hecho, pues la paga, ¿no? El éucrata hace las cosas, pero siempre un poco a regañadientes. En mi época, con la edad que tengo ahora, había unos dibujos animados muy famosos de un perro que se llamaba el lindo pulgoso. Y era un perro que todo el día se quejaba, todo el día. Yo entro en muchos hogares por mi labor sacerdotal y a veces me da la impresión que ese estado anímico de ese perro del lindo pulgoso está presente en el corazón de muchos padres y madres de familia, y ya no digo hijos. Todo el día se quejan. ¿Dónde has dejado la ropa? Que no tienes cuarto ordenado, que llegas tarde, que hace que no me has hecho esto. Todo el día quejándose. Ese es el éucrata. El éucrata ya hace lo que es bueno, pero como lo hace a contracorazón, todo el día pues se queja. Suelo explicar un chiste que de cuando inventaron el ordenador, explican, es broma evidentemente, ¿no? Eso no ocurrió en la realidad, pero es un chiste simpático para entender el carácter de los varones y de las mujeres, donde explican, cuando inventaron el ordenador, si le ponían el nombre, en Estados Unidos son muy susceptibles del tema del masculino y femenino, pues si llamarle ordenador en masculino o computadora en femenino. Entonces salen dos comisiones, una de varones, otra de mujeres. Evidentemente deliberan para ver qué nombre hay que ponerle a ese artefacto que todos nosotros conocemos y usamos diariamente, y entonces la sección femenina, las mujeres, acaban antes, son mucho más intuitivas, y proponen que hay que llamarle ordenador en masculino. Y se les pregunta, ¿y eso por qué? Y dan una serie de respuestas. La primera dicen porque tienen mucha memoria los ordenadores, pero muy poca creatividad. Dice, la segunda razón es que normalmente te compras un ordenador para que te quite problemas, pero muchas veces él es el problema. Que si va lento, que si se cuelga, que ahora resulta que se está conectando a internet y no puedo hacer lo que quiero, y entonces que ahora se me borra. Y por lo tanto, que muchas veces eso lo compras para que te solucione problemas, pero acaba siendo él el problema. Dice, y la tercera razón es que cuando te compras uno, si te esperaras un poquitín, quizá encontrarías uno de mejor. Así acaban los varones. Esa manera de mirar al varón de algunas mujeres es esa mirada que siempre cuando describen al novio, al marido, siempre hay un pero detrás. Eso es propio del éucrata, ¿no? Que nunca agradece del todo a aquel a quien tiene en su corazón. Siempre le pone pegas y por lo tanto, en el fondo, no sabe querer del todo al otro como es. Después vienen los varones
Y los varones también se plantean si hay que hablarle de computador, de ordenador o computadora. Y ellos deciden que hay que hablar de computadora, en femenino. Y también ponen una serie de razones. La primera dicen que su lógica interna es tan compleja que es incomprensible para el usuario. Esa sería la primera razón de por qué llamarle computadora. Dice, la segunda razón es porque cuando una computadora tiene un error, lo almacena en la memoria y siempre sale en el momento menos oportuno. ¿Te acuerdas que me hiciste? ¿Te acuerdas que me dijiste? ¿No? Pues eso también le pasa a los ordenadores, a las computadoras. Dice, y la tercera razón por la que hay que llamarle computadora es que normalmente cuando te compras una computadora te das cuenta que al final acabas gastándote un pastón en periféricos. La webcam, la impresora, el escáner, el pendrive, y por lo tanto, dice, al final te compras una cosa y te das cuenta que lo tienes que invertir en todos esos periféricos. Eso que he dicho medio en broma, de la manera de ser masculina y femenina, otra vez, cómo miran muchos varones a la mujer, pues es con esa mirada también propia del éucrata, del que sabe lo que debe hacer, pero siempre lo hace un poco a contracorazón. Son felices y veréis que no son malos, son buenas personas, pero no son del todo felices, pero el problema es que no saben hacer felices. ¿Por qué? Y lo pondré con un ejemplo religioso que es muy frecuente a los sacerdotes en torno a las fiestas que son de precepto pero están dispensadas. Por ejemplo, en las parroquias, el día antes de San José, nos llama multitud de personas diciendo, Padre, mañana es día de precepto, mañana hay que ir a misa, y así nos preguntan las cosas. Y entonces la respuesta nuestra, por ejemplo, San José es día de fiesta universal, pero al menos en esta tierra el obispo la dispensa si es día laborable. Y entonces nosotros le explicamos esto por teléfono a aquel que nos llama o que nos viene a ver, y digo, mira, pues no es de precepto porque el obispo la ha dispensado. Y entonces uno intuye que por el otro lado del teléfono, no digo siempre, pero algunas veces, y quizá muchas veces, uno intuye que hay alguien que cuando oye la respuesta piensa, ¡qué bien! No tengo que ir a misa. ¿Qué le está diciendo ese chico, esa chica a Dios? Le está diciendo, mira, Dios mío, si tú me pides mi tiempo, te lo doy, es tuyo. Pero si no me lo pides, me haces un favor, porque yo tengo el corazón puesto en otras alternativas. ¿Cómo se tiene que sentir Dios cuando ve que si nos deja escoger, preferimos algo o alguien que no es Él? Se tiene que sentir tremendamente humillado. Pues el éucrata es aquel que, aunque es bueno e intenta querer, nunca consigue que el otro se sienta querido. Porque el amor de entrega que no manifiesta el deseo del otro es un amor que humilla. Y así hago un pequeño excursus, como he hecho antes con el ácrata, hago un pequeño excursus con el éucrata, que es, ¿qué es querer de verdad? El amor más noble, más recio, más bonito, más puro, el amor más atractivo es aquel amor que uno está dispuesto a darlo todo sin buscar nada a cambio. Y la respuesta, supongo que con gran desconcierto por parte de los que me oyen, es no. Ese no es el amor más bonito. Porque un amor que lo hago todo por ti, pero te digo que a mí me interesan otras cosas más que tú, es un amor que acaba humillando. Y esa es como la llave, la clave para comprender esa encíclica tan bonita de Benedicto XVI, que es la Deus Caritas, es que Dios es amor. En esa primera encíclica, la primera parte, el Papa comentaba que el amor tiene dos grandes dimensiones, tiene más, pero ahí el Papa enfocaba dos grandes dimensiones. Una le llama el eros, el deseo. Otra le llama el ágape, la entrega. Y se plantea esto, ¿el amor más noble es el amor de entrega? Y el Papa responde, no. Y la manera de argumentar del Papa es muy bonita. Dice, el amor de deseo, si no acompaña la entrega, acaba siendo un amor de uso, es puro egoísmo. Y así es como quieren los que os decía antes el primer carácter, ese intemperante caprichoso
si quiere a alguien es por puro deseo, pero ese amor por puro deseo es un amor egoísta. Me importo yo y el otro me sirve para que me satisfaga y responda a mis intereses, pero el importante soy yo. Pero después el Papa se plantea el amor de entrega. Y dice, ¿y el amor de entrega? ¿Ese es el amor más recio y más bonito? Y responde, no, como os he dicho. ¿Por qué? Porque un amor que te dice, mira, yo te lo doy todo, pero tú no me interesas del todo, es un amor que el otro no se siente de verdad querido, es un amor que humilla. Es un amor como el que os explicaba con Dios y con el hecho de pues tratarle a Dios en la oración y en la misa, que si le digo a Dios, mira, vengo porque me lo pides, pero si no me lo pidieras, me harías un favor. En el fondo le estoy diciendo, hay algo que atrae mucho más mi corazón que tú, hay algo que deseo mucho más que tú. Puede sentirse querida, de verdad, una persona, en mi caso, no siendo varón, una chica que le estoy diciendo, mira, lo hago por ti, pero si me dejas el fin de semana libre, si no me agobias y me dejas que me vaya con mis amigos y pueda satisfacer mis deseos, te estoy diciendo que hay algo que valoro mucho más que tú. ¿Puedo demostrarte que te quiero? Y la respuesta es no. Por eso el Papa planteaba en esa encíclica que el único amor de verdad es cuando el deseo está todo él impregnado de entrega o cuando la entrega está acompañada del deseo. Y entonces, ¿cuál es el amor más recio, más puro? Es aquel amor que, dándotelo todo, lo quiero todo, porque lo que quiero es a ti y tu bien. Por eso el amor tiene esas dos dimensiones, te quiero a ti y quiero tu bien, te deseo y me entrego. Y solo así puedo demostrarte que de verdad te quiero. Pues el éucrata, aquel que tiene buena voluntad, pero sus pasiones, sus gustos, su cuerpo le tira a otros intereses, te está diciendo, me esfuerzo por hacerlo por ti, pero mi corazón está puesto en otro lugar. Y por eso solo aquel que sepa querer, diciéndote que lo que busco es a ti y tu bien, por lo tanto, te deseo y me entrego, es el único que podrá decirte que te quiero por ti mismo y te quiero de verdad. Por eso el éucrata todavía no sabe querer. Eso quiere decir, y fijaos, ¿no? El amor es algo que lo tengo que dar todo sin buscar nada a cambio. Digo, no, si te quiero a ti, lo quiero todo a cambio, te quiero a ti. Lo que hay que hacer es como una traducción simultánea de esa expresión que todo el mundo intuía y así nos habían educado, que el amor más recio es el amor que lo da todo sin buscar nada a cambio. Eso hay que cambiarlo a la luz de lo que nos explicaba Benedicto XVI por decir que el amor, dice, lo busca todo a cambio, te busco a ti. Fijaos si es así, que Dios, ¿qué es lo que más nos pide? Es decir, el primer mandamiento, pues nos pide que la amemos con todo el corazón. Lo quiere todo a cambio porque te quiere a ti y te quiere a todo tú. Es decir, que Dios es lo que más desea, tenerte a ti y tu bien. Y por lo tanto, por eso el amor de Dios es un amor apasionado, explica ahí el Papa, y es un amor entregado. Entregado en el sentido que está dispuesto a dar la vida por ti hasta la cruz, y apasionado porque tiene esa profunda añoranza de tenerte en su corazón. Y eso se muestra sobre todo con el perdón, que un día, en otra de estas sesiones, seguramente hablaremos sobre el perdón. Por lo tanto, el amor que sabe querer de verdad es ese amor que te dice, ¿no?, que sí que lo quiero todo a cambio, pero lo hago gratuitamente. Y aunque no me correspondas, seguiré queriéndote. Y aunque no vuelvas, seguiré queriéndote. Y nunca me cansaré de quererte, pero te quiero porque te quiero a ti. Solo ese sabrá querer. Por eso, traduciendo esto a un lenguaje coloquial que me podáis entender, y lo entenderéis enseguida, es ese estado de morros, de mal humor vital que acompaña la vida de muchas familias, de padres y de hijos, que todo el día se están quejando de todo, y que realmente es triste, que no saben poner alegría en el hogar. La falta de alegría, el estar de morros, corporalmente lo que hago es decirle al marido, a la mujer, a los hijos, a los padres, lo que de hecho le digo con el cuerpo, le estoy diciendo que tu presencia ante mí es una carga, que la soporto, pero que no la vivo con gozo. Puedo decirte que te quiero poniendo morros, es imposible. ¿Cuál es ese lenguaje del cuerpo en esa
manera de hablar de Juan Pablo II que expresa de verdad que te quiero? Pues es la sonrisa. La sonrisa es la manera de decirte que tu presencia ante mí es un regalo. Quien no sabe sonreír, no sabe querer. Y el éucrata ese que hace las cosas buenas, hace lo que es recto y lo hace de verdad, pero lo hace siempre quejándose por dentro o a contracorazón que decimos, esa persona que no le sale fácil la sonrisa, todavía no sabe querer de verdad. Y si algo necesita nuestro mundo es aprender a querer. Pues ese sería el éucrata. Es feliz, hombre, no es mala persona, pero no es una gozada su vida y además no es buen ejemplo para los que le siguen y además es incapaz de hacer felices a los demás. Les educa, les hace que sean rectos, pero no les enseña el camino de la alegría, que es la expresión, la alegría de que uno realmente es feliz. Y por lo tanto, si uno en su hogar, eso recuerdo una madre de familia generosa, buenísima, a quien admiro, me comentaba que su hija mayor todavía no estaba ennoviada hace años atrás y me decía, mira mamá, yo si tengo que ser como tú, pues la verdad es que no sé si me casaría. Y ella se quedó desconcertada, una madre de familia buenísima, recta, os lo digo de verdad, alguien a quien siempre he admirado, me decía, ¿qué estoy haciendo mal para que no le muestre a mis hijos que vale la pena forjar un hogar generoso, alegre y numeroso? Y el problema era esa falta de alegría. Y la alegría entre los esposos, lo recuerdo porque también eso está muy estropeado en muchos hogares, tiene otro nombre que es muy bonito, que es la ternura. Y la falta de ternura en los hogares es propio de quien no es capaz de decirle al otro que tu presencia y tu cercanía ante mí la vivo como un regalo, con gozo y con alegría. Dicho eso, pues esa madre de familia ¿no? Se dio cuenta, ¿no? Como les pasa a muchas madres de familia hoy en día que estáis, yo digo que sois superwoman, ¿no? Muchas mujeres, porque tenéis que trabajar fuera del hogar, tenéis que trabajar en el hogar, vais con un lenguaje así motorístico, vais pasadas de vueltas y todo el día derrapando. Y como no llegáis a casi todo, cualquier altercado que se os encuentre a lo largo del día, como os cambia todos vuestros planes y la falta de aceptación de los planes porque uno se da cuenta que no lleva todo, surge el mal humor. A veces hay niños que tienen miedo a decirle a la mamá que se encuentran mal porque la mamá les pone una cara de desconcierto y ahora yo qué hago, y el pobre niño, y yo no tengo la culpa, ¿no? ¿Pero por qué? Porque como vamos todos con esos horarios desmesurados que hace que todo el día vamos con esa tensión interna, la respuesta ante los problemas que nos encontramos es siempre el mal humor, que ese estar de morros, ese mal humor, el otro lo recibe como un rechazo. Por lo tanto, el mal humor es incapaz de decirle al otro que le quiero. Pues ese es el éucrata. No es del todo feliz, no es mala persona, pero no es capaz de hacer felices y sobre todo lo que no es capaz es de transmitir ese camino para ser felices de verdad. ¿Quién es feliz y quién puede ser feliz? Pues ahí vendría como la tercera parte. Y Aristóteles propone un tercer carácter. Volviendo a inteligencia, voluntad y pasiones, decía, solo es feliz el virtuoso. ¿Quién es el virtuoso? Dice, es aquel que sabe lo que es bueno o es malo. Tiene dominio de la voluntad para vivirlo, pero tiene tan entrenados los gustos, las pasiones, que se dirigen hacia el bien, que se le hace atractivo, que entonces es alguien que siempre hace lo que quiere hacer lo que le gusta, quiere hacer, entiende que eso que es bueno es lo que quiere hacer y además es lo que le gusta, por lo tanto, siempre contento. El virtuoso siempre alegre, y tener a alguien así al lado es un regalazo. Y tendríamos que esforzarnos por adquirir esa manera de ser, porque no solo seremos felices, sino que haremos felices. Y hay que tener cómo educamos a alguien en la virtud. En este último tren, ¿cómo consigo que alguien sea virtuoso? Pues fijaos, inteligencia, voluntad y pasiones. La primera es educando a la gente en saber, que tengan criterio, que sepan lo que es bueno y malo. Por lo tanto, primer dato, que tengan criterio, que sepan bien lo que está bien y lo que está mal.
Segundo criterio para hacer gente virtuosa, que dominen la voluntad, ese enraizar y fortalecer, ¿no? y hacer firme esa voluntad capaz de responder a todas las responsabilidades que se vaya encontrando a lo largo de su vida, y por lo tanto sería lo que ya he explicado con el primer carácter. Pero después el tercero es educando los gustos, educando a los gustos en el bien. ¿Y cómo se consigue eso? Y ahí sí que es muy importante que os deis cuenta. La virtud se transmite por osmosis, es decir, viéndola vivir. No se transmite por lecciones orales, no se transmite como en charlas como estas, se transmite viéndolas vivir. Y por lo tanto, si uno entiende que la virtud se transmite por osmosis, se transmite por contacto vital, solo si os ven alegres serán alegres, solo si os ven sinceros serán sinceros. Por ejemplo, recuerdo de una familia que me explicaba así con mucha gracia, familia numerosa. En las familias numerosas suele haber un pacto no escrito en la mesa, que es el hijo que acabe el jarrón de agua se levanta y lo va a llenar a la cocina y lo pone en la mesa. Pues esa casa, que había muchos varones, normalmente suele ser que los niños suelen ser todos niécratas, son ácratas, ¿no? Son de un perezosos y una falta de generosidad considerable. Y entonces el papá se iba fijando qué pasaba con el jarrón de agua. Y entonces iba viendo que uno, cuando veía que se acababa, uno de los hermanos cogía, hacía así y dejaba pues un culín más pequeño. Venía otro hermano, hacía así y todavía dejaba un poquito menos, pero nadie se acababa el agua. Y llegaba un momento, el papá se iba poniendo nervioso, se levantaba de la mesa, iba a la cocina, llenaba el jarro de agua, lo ponía en la mesa y decía, ¿qué? ¿Siempre me voy a tener que levantar yo a buscar el agua? ¿Qué han aprendido los hijos con esa lección paterna? Han aprendido que levantarse a buscar agua a papá le levantan pollas, se pone hiper nervioso y no le produce ninguna gozada. Por lo tanto, eso tiene que ser dramático. Ha conseguido grandes escaqueadores, es decir, si papá no está, no se levanta nadie a buscar el agua. Ahora, entre no ir a buscar agua y la comodidad o recibir una riña, a lo mejor compensa no recibir la riña y delante de papá nos levantamos. Pero si no está papá, he conseguido grandes escaqueadores. Pues eso es lo que pasa a veces en la manera de educar a los hijos. Si, por ejemplo, en la educación religiosa de la fe le decís a los pequeños, va niños, que tenemos que ir a misa, ya se ve que a los niños gran pasión por ir a celebrar ese misterio de amor que es la Eucaristía va a ser nulo. Y si pueden, se van a escaquear. Porque si las cosas que entendemos que son buenas las vivimos como una carga, no producen ninguna atracción. Y por lo tanto, ahí está la segunda gran lección para hacer hijos virtuosos, que es hacer atractivo el bien. Y ahí, padres y madres de familia, si no sois capaces de hacer atractivo el bien, fracasaréis en la educación de vuestros hijos. Si el bien no es atractivo, las pasiones no se dirigirán hacia eso. Y pensad que el mundo que rodea a vuestros pequeños es un mundo muy atractivo, de comodidades, a veces de pornografía, de drogas, ¿no? Y por lo tanto, en ese mundo tan atractivo que les rodea, solo si entienden que el bien, la verdad, el escoger lo que Dios quiere, el ser íntegros, si no entienden la belleza de ese bien, como son caprichosos mayoritariamente, acabarán subiendo al primer tren, cuyo punto final, recuerdo, era insatisfechos, rotos por dentro y la soledad. Recuerdo, para que me entendáis, que a veces eso incluso a personas formadas y educadas como los que seguramente me estáis escuchando, recuerdo un sacerdote muy bueno que un día en una reunión de sacerdotes nos explicaba que había ido a coger el metro y en la estación iba a picar el billete para poder pasar y ve que un chico salta y no paga. Hacen lo que dicen los jóvenes hoy en día con un lenguaje coloquial, un simpa, un sin pagar, ¿no? Y encima lo viven
cuando no se les coge lo viven con heroicidad. He hecho esto y lo manifiestan a sus amigos diciendo, mira lo que he hecho, ¿no? Como queriendo decir, qué héroe que soy. O sea, el defecto, el mal, se propone casi como algo hermoso, como virtud. Pues ese sacerdote, que entendía que eso no se puede hacer, nos explicaba la anécdota y acaba la anécdota y nos explica. Dice, yo porque iba así, a veces también coloquialmente, porque iba con la matrícula, porque si no, yo también salto y me cuelo, porque no hay derecho. Y acaba de explicar esto, todos nos reímos, y le miro y le digo, ¿tú sabes lo que nos has explicado? Dice, ¿qué pasa? Mira, lo que me acabas de explicar es que si tú pudieras, harías un simpa como es impresentable, es decir, te colarías, no pagarías. Por lo tanto, me estás diciendo que es mucho más atractivo para ti, si pudieras, colarte, que contribuir al bien común, ser honrado, ser íntegro, y por lo tanto, así nunca conseguirás que la gente que intentes educar vean la belleza del bien. Si no entendemos en el lenguaje cristiano que los mandamientos son lo más atractivo que hay, no conseguiréis educarlos en la vida moral, en darles verdadero criterio. Si no hacéis atractiva la virtud, y eso se tiene que notar porque viviéndola a vosotros os llena de gozo, el levantaros de la mesa para servir, el acercaros a la Eucaristía los domingos, incluso entre semana, y solo haréis atractiva la virtud, haréis atractivo el bien cuando haya siempre un plus, y perdonadme que lo diga así, cuando uno vive lo que debe con extras. Si solo hago lo que me toca, estoy diciendo que si puedo me escaquearía, por lo tanto no es atractivo aquello que hago. Solo mostraré la belleza del bien cuando entiendan que eso es lo que de verdad me gusta. Y eso se nota cuando uno pone iniciativa, creatividad de su parte, cuando hay un extra, cuando hago más de lo que toca, y eso es saber querer, excederse, como decía un sacerdote santo, en la entrega y en el sacrificio, pero el excederse. Si no me excedo en mis responsabilidades, es que no son atractivas. Quien no dedica más tiempo, más dinero, más cualidades al servicio, quiere decir que no le atrae. Y si no nos atrae, por eso, con Dios, si queréis hacer atractiva la fe, pues lo que tenéis que hacer es que vean que no cumplís los mínimos indispensables, sino que incluso entre semana vais algún día a misa, que dedicáis tiempo a la lectura de la Escritura. Si queréis hacer atractiva la generosidad, que vean que dedicáis tiempo al servicio de los demás, que no os cansa ni os cuesta el levantaros en casa y servir, ¿no? Si queréis hacer atractiva la sinceridad, que vean que cuando se sinceran de algo que han hecho bien, al que han hecho mal, pues no les reñís y les reconocéis ese acto de generosidad, ¿no? Ahí tenéis que mostrar la belleza del bien, y me entendéis que os estoy poniendo muchos deberes, pero si no lo hacéis así, fracasaréis en esa educación, le subiréis en el primer tren y las consecuencias serán dramáticas. Aquí acaba lo que sería Aristóteles, la ética a Nicómaco, que es lo que he explicado con un lenguaje muy coloquial. Pero Aristóteles decía, por lo tanto, ¿el virtuoso será feliz? Dice, no, solo el virtuoso que tenga suerte, que tenga fortuna. Dices, porque si tú tienes dominio de tu voluntad y además pues sabes lo que es bueno y además has aprendido a que esto te guste, pero si tienes un accidente y te quedas paralítico, resulta que tu mujer te deja colgado o lo que sea, dice, si no tienes suerte, tampoco podrás ser feliz. Por lo tanto, la suerte depende también no solo del azar, pero depende también del destino, del azar en el lenguaje griego. Por eso, como no depende solo de mí, por eso fijaos que en el mundo griego casi todas las obras de teatro eran tragedias, porque como todo depende del destino y yo no puedo controlar el destino, por lo tanto, eso al no depender de mí y no poder controlarlo todo, pues muchas veces el destino, el azar, nos jugará malas pasadas y por lo tanto la esperanza de poder ser siempre feliz pues va disminuyendo, tiende a cero. ¿Cómo se arregla eso? ¿Se puede ser siempre feliz? Y la respuesta es sí.